Ok, bueno, para hoy está lo que tiene que ver algunos aspectos, diría yo, generales sobre sistemas de gestión de calidad, algunos más representativos que otros, digamos, en cuanto a demanda en el mercado actualmente. Eh, y es un poco, digamos, el enfoque que le quiero dar para que, por lo menos, tengamos una noción general, digamos, de estos elementos, de estos tipos de gestiones también que se realizan y cómo lo podemos incorporar. Entonces vamos a tener algunos con esto. Incluso tal vez un poco de repaso de algunas cosas que hemos visto. Primero, lo que es el valor agregado. Entonces, el valor agregado es algo de lo que tenemos que tener presente. Hablábamos en su momento que son todas aquellas actividades que transforman un bien o servicio que son atractivas ante los ojos del cliente. Entonces aquí es donde yo ponía el ejemplo del caso de un lapicero, que yo tengo un lapicero que es con su estructura en plástico y tiene un costo, por decir algo, de 50 colones. Pero considero que tal vez esa estructura de plástico le puedo agregar más valor si la modifico y agrego de metal. Entonces, el costo, digamos, que va a tener ahora el lapicero ya no va a ser de 50, sino va a ser de 90. ¿Por qué? Porque tengo que implementar este, tengo que considerar costos de materiales, tengo que considerar costos de equipos que están involucrados para poder hacer esto y ofrecerlo a los clientes. Y ahí es donde está la situación. Yo necesito identificar claramente qué mis clientes desean como requerimiento esa estructura de metal. Y para eso hay diferentes herramientas que también hemos visto algunas como la parte de Serqual y otras cosas para tenerlo ahí. Porque cuando ya entrego el producto y el cliente vea que pasa de 50 a 90, una de las opciones es que el cliente lo tome y diga, pues no me interesa, realmente le has agregado algo de valor que para mí no es importante, yo prefiero que siga siendo de plástico. Entonces hice una inversión, modifiqué el diseño de mi producto, modifiqué mis máquinas, adquirí nuevo material, tuve que capacitar al personal para desarrollar algo que no agrega valor al cliente. Ahora, por otro lado, si yo hubiera hecho algunos análisis, por ejemplo, por ejemplo, lo que es Cano, e identifico que sí es lo que desean, ¿ok? Entonces, incluso aunque yo suba el precio a 90 colones, pues ellos van a estar dispuestos a pagarlos porque es algo que agrega valor para ellos y realmente lo desean. Entonces van a pagar. Eso es parte, digamos, de lo que hay que tener aquí presente y cómo vamos a incorporar ese tipo de elementos. Los sistemas de gestión de calidad nos ayudan para eso. Y eso es un poco de las cosas que hay que considerar. Steve Jobs decía, bueno, los clientes no saben lo que quieren hasta que alguien se los muestra. Y es parte, digamos, de lo que en este caso se refiere también, que tenemos que ver cómo nosotros identificamos cuáles son esos requerimientos que el cliente realmente desea, incluso muchas veces no saben, de esto y suplir las necesidades, que esa es otra palabra importante ahí, las necesidades que ellos tengan en ese momento. Entonces, es parte de lo que hay que tener ahí. Lo que buscamos también en buena parte es que ese lead time que nosotros tenemos es todo el tiempo que transcurre desde que comenzamos a elaborar nuestros productos o servicios hasta que finalmente llegan al cliente. Determinar cuáles son esas actividades que son desperdicios, que aquí están representadas de color naranja, y detectarlas y eliminarlas, por lo menos con lo que son herramientas Lean, que lo que vamos a ver ahora también un poco, a manera de repaso, porque ya habíamos conversado de esto. Y pues pasar de este lead time, eliminando algunas actividades que no agregan valor, a este otro. ¿Qué pasa? Que el tiempo de ciclo o el tiempo de entrega de mi producto va a ser más corto. Entonces, como es más corto, pues puedo producir más durante el día con los mismos recursos, con la misma mano de obra, con las mismas máquinas, con los mismos materiales. Es parte, digamos, de lo que nosotros podemos desarrollar. Y es un poco lo que se enfoca la parte de Lean Manufacturing. Entonces, esto que tiene que ver con la parte del pensamiento Lean
Es una filosofía que trata de aumentar la velocidad de respuesta al cliente, reduciendo el tiempo transcurrido mediante la eliminación de desperdicios. Y esa velocidad va a depender de la identificación y eliminación de los desperdicios que estén en nuestro proceso. ¿Mediante qué herramientas? Pues hay cosas básicas. Yo diría que lo primero es hacer el mapeo, determinar cuáles son las entradas, las salidas, los clientes y los proveedores, como trabajamos con el CIPOC, y determinar qué agrega y qué no agrega valor. Entonces, en esta filosofía como tal, que es de origen japonés, que fue desarrollada por Toyota Motor Company. Ellos son los que lo desarrollaron. También se puede encontrar como el modelo Toyota o algo similar. Se basó en eso, identificar qué actividades son las que agregan valor. Y una de las cosas que uno se puede preguntar es, si elimino esto, ¿me va a modificar en algo la estructura de mi producto o servicio que estoy brindando al cliente? Si la respuesta es no, son actividades que nosotros podemos eliminar y el producto sigue siendo el mismo. Qué sé yo, como desplazarse es una distancia específica, tener que almacenar cosas, producir más de lo que se requiere. Son algunos de los elementos que están ahí y que también podemos considerar. Para 1996, James Womack describió los conceptos para transformar una empresa de producción masiva en una organización con una filosofía Lean. Y aquí se definieron 5 principios que es importante tener presentes. Número 1, especificar qué es valor. Entonces, ¿qué es lo que el cliente está dispuesto a brindarnos, verdad? Identificar la cadena de valor, crear flujo, crear pool y buscar la perfección. Esos son los 5 principios que definió Womack, que las organizaciones deben buscar si quieren trabajar bajo un principio de la filosofía, o más bien bajo lo que es la filosofía de Lean Manufacturing. Aquí se habla mucho de lo que son desperdicios, que era lo que decía. Lo que buscamos con la parte de Lean es dar más valor agregado al proceso, y para eso necesitamos identificar qué no agrega valor y que se clasifica como desperdicio, o en japonés como muda. Entonces, cualquier cosa que no sea el tiempo mínimo de trabajo, el espacio, los equipos y herramientas, la información y los materiales que sean absolutamente necesarios para añadir valor al producto. Es todo eso que está de más, que como decía anteriormente, si los quitamos pues de la ecuación del producto, pues mantiene sus mismas características. Entonces aquí también se conocen como actividades de valor no agregado o no añadido, como se menciona ahí, se representa como NVA. Aquí tenemos que hay 2 tipos de desperdicios. Algunos que son necesarios y otros que son ocultos. Entonces es parte de lo que necesitamos identificar. Dentro del concepto de Lean se identifican 7 tipos de desperdicios, que son de los que vamos a comentar ahora. Estos ocurren en cualquier clase de empresa o negocio y se presentan desde la recepción de la orden hasta la entrega del producto. Entonces, adicionalmente se considera un octavo, que es el desperdicio especial, que da origen a lo que Lean se llama los 7 más 1 tipos de desperdicios. ¿Cuáles son estos? Bueno, número 1, lo que es la sobreproducción, producir más de lo que nosotros realmente requerimos. En ese tipo de sistema, digámoslo así, o un sistema que trabaje con lo que es la filosofía Lean, pues se debe trabajar con un sistema de producción pool. ¿Cuál es un sistema de pool? Bueno, viene de la palabra de jalar en inglés. El sistema pool es que produzco solo lo que me pide el cliente, ¿verdad? Las cantidades que necesito. El sistema push, que es el contrario de empujar, hace referencia a que pues usted produce todo lo que tiene en capacidad su planta, y después se encarga de ver cómo lo coloca en el mercado. Esto me puede generar muchos inventarios, gasto en materiales y producto, en horas extra, en máquinas, que tal vez yo no los vaya
a colocar en el mercado en el corto tiempo, porque es una incertidumbre cuánto voy a colocar. Entonces lo que dice Lean es: trabajemos solo con la producción que necesitamos. El otro elemento que tenemos es el transporte. Entonces hace referencia a mover trabajo en proceso de un lado a otro, incluso cuando se recorren distancias cortas. También incluye el movimiento de materiales, partes o producto terminado hacia y desde el almacenamiento. Los tiempos de espera, entonces los operarios esperando por información o materiales para la producción que tengan que estar en una espera. En fin, todo este tipo de elementos que están dentro de un proceso uno los identifica y también es un desperdicio. O sea, el hecho de que yo haga una espera no está agregando valor a ningún producto o servicio. El otro elemento es el sobreprocesamiento, procesos inapropiados. Y esto sería agregar más pasos o procedimientos, digamos, que los que realmente necesitamos. Que puede ser es la parte burocrática de algunas organizaciones, ¿verdad? Contar con ciertos procedimientos de seguridad que son reiterativos una y otra vez. Qué sé yo, por ejemplo, presentar su cédula cada vez que ingresa a un lugar y va a hacer una consulta, pues tienes que mostrarla. Tal vez se solucionaría si solo lo muestra su cédula al ingreso, digamos, de ese lugar. Esas son las situaciones. También está lo que es el exceso de inventario. Tener más inventario del que realmente necesitamos de materia prima, producto en proceso y producto terminado es algo lo que hay que determinar. Y después está lo que son los defectos, que es la repetición o corrección de procesos, o bien lo que son las fallas. Entonces ya hemos visto algunos elementos con eso, por ejemplo en lo que es el ANFE, ahí lo estuvimos trabajando y ahí está relacionado con esta parte. Movimientos innecesarios. Cualquier movimiento que el operario realice, aparte de generar valor agregado al producto o servicio, incluye a personas subiendo y bajando documentos, buscando, escogiendo, agachándose, etc. Ese tipo de cosas no agregan valor. Entonces, lo ideal es que hayan, por ejemplo, sistemas Poka-Yoke, que sean a prueba de fallos, que alguien en mantenimiento, por ejemplo, que tienen que realizar ciertas actividades, que sus herramientas están en lugares específicos donde una vez que la toma, la utiliza, la coloque de nuevo en ese lugar para que no pierda tiempo en estar buscándola donde la dejó. Ese es el tipo de desperdicio que se trata aquí. El último que tenemos es el de talento humano, que en este caso fue uno que se agregó más que todo a nivel occidental y hace referencia a que en ocasiones se dispone de recurso humano muy capacitado y realiza actividades muy sencillas. Entonces lo que realmente queremos es buscar que esa persona pues pueda desarrollar toda su capacidad en función de la productividad de la organización donde está. Eso es un poco de lo que se tiene. Entonces esto es un poco de lo que tiene que ver con la parte del Lean Manufacturing. Relacionado con esto hay otro punto y que es parte de lo que tenemos que ir vinculándonos ahora con esto, que es de la parte del enfoque de Six Sigma. Entonces este es otro tipo de metodología para lo que es mejora continua que está definido. ¿Qué tenemos que tener presente? Bueno, lo que es un proceso, ya lo habíamos hablado también. La metodología de Six Sigma se enfoca en lo que es la identificación y eliminación de causas de variación de las salidas del proceso que son relevantes para el cliente. Entonces, por eso es importante identificar cuáles son las entradas y salidas de nuestro proceso. Y nuevamente aquí hay otro elemento. Para poder identificar todo esto en nuestro proceso, podemos utilizar lo que es un CIPOC, como ya lo hemos visto en el curso, y podemos utilizar diagramas de flujo para hacer el mapeo, que también es otra de las herramientas que ya hemos ido trabajando. Entonces esto para tener una noción de la importancia, digamos, de los contenidos que hemos ido abarcando y ver cómo se vienen a vincular con estas otras herramientas que están ya de forma más general, más específicas, ¿verdad? Y que hay que desarrollar. Entonces da pie para que nosotros podamos
iniciar con ese análisis teniendo esas herramientas que ya hemos visto. Entonces, 6 Sigma es el mejoramiento continuo enfocado en la identificación y eliminación de causas de variación de la salida del proceso. ¿Okay? Queremos tratar de estandarizar, de reducir la variabilidad, y ahora vamos a ver específicamente a qué se refiere con esa parte. Algunos aspectos generales de esta metodología es que lo que es 6 Sigma nace en 1984 con Motorola. Se utiliza para proyectos de alta rentabilidad. Las organizaciones, por ejemplo, tienen una tasa mínima atractiva de retorno que ellos dicen, bueno, se hace un análisis, ¿verdad? Y uno determina cuál es la tasa de retorno. Y esa tasa mínima atractiva de retorno tiene que ser alta o bajo un parámetro que define la empresa. Qué sé yo, si nuestro proyecto tiene una tasa de retorno, un TIR, por ejemplo, de 12% y la que pide la empresa es de un 15%, pues no se va a ejecutar porque no es parte de lo que la empresa está interesado en aportar. Pero tal vez si es un 15% el que pide la empresa como tasa mínima atractiva de retorno y nuestro proyecto da un 20%, pues tiene todas las posibilidades de desarrollarse. Parte del principio de 6 Sigma se basa en que la calidad es igual a o es inversamente proporcional a la variación. Entonces, entre menor variación tengamos, mayor calidad va a haber. Y eso es un poco de lo que vamos ahora a analizar con un caso práctico también para que lo veamos ahí. Lo que tiene que ver con procesos e industrias de un alto riesgo y expectativas de resultados, por ejemplo en aeronáutica, dispositivos médicos, farmacéuticos y alta tecnología, eso es lo que muchas de esas empresas han trabajado. Se habla, por ejemplo, que un sistema de una empresa que trabaje con 6 Sigma es que la tasa de defectos por millón es de 3.4, o sea, de 1 millón de piezas producidas, por ejemplo, solo 3.4 van a presentar algún fallo específico, ¿verdad? De los que estén identificados en esa organización. Entonces veamos que es bastante alto. Es una calidad muy alta, pero también es muy riguroso en cuanto al análisis que se tiene que ir haciendo de mejora continua. Se puede buscar, digamos, lo que es más información con lo que es ASQ, ¿verdad? American Society for Quality, es una organización que ha trabajado mucho en este aspecto. El cuerpo de conocimiento es de Certified Six Sigma Black Belt Primer, o también esta otra organización que es, además de ASQ, tenemos el Quality Council of Indiana, que es específicamente del primer. ASQ el que tiene es el Handbook for Six Sigma Black Belt, que ahora lo vamos a ver, o Green Belt, o creo, prácticamente esos dos que son los que conozco. Si se quieren consultar para esto, hay posibilidad de certificarse, por eso ahí hay una opción que dice que es una prueba. Por ejemplo, alguien para un Black Belt debe realizar un examen, hay fechas establecidas para eso, incluso se desarrolla un curso de preparación, y también estas organizaciones como ASQ y lo que es Primer, ASQ y lo que es Quality Council of Indiana, tienen discos o también pruebas para estar practicando y desarrollando. Y en este caso lo que es 6 Sigma tiene una estructura para resolver problemas que se llama DMAIC, que es el que aparece ahí. O igual hay otros que se llama DMADV. ¿En qué consiste un nivel de 6 Sigma? Para lo que son los gráficos de control, generalmente los analizamos para 3 sigmas de variación, ¿verdad? Hacia la derecha y hacia la izquierda de la media. En este caso, los 6 sigmas, lo que tratamos es de ir reduciendo cada vez la variabilidad que hay entre ellos. Entonces, por ejemplo, una empresa que tiene un nivel de 6 sigma, se habla que tiene un rendimiento de un 99.9997%, que es que está aquí arriba, que es muy alto. Mientras, por ejemplo, una empresa con 3 sigma tiene 66.807 defectos por millón, o sea, un 93.3%.
de rendimiento, lo cual a uno le parecería tal vez bien. Pero veamos un caso, en el caso de lo que son los aeronáutica, que era algo que hablábamos. Los aviones, qué sé yo, que un avión realice 1 millón de vuelos, no sé, o que se realicen 1 millón de vuelos al día y que haya un rendimiento del 93.3%, quiere decir que van a fallar 66.807 y eso es un número muy alto. O bien subimos a 4 sigma y que sea 99.3%. Todavía consideramos que 6.210 es muy alto para este tipo de industria. O incluso 233, que es ya con un 99.98. Entonces, cuando se quiere ir un poco más allá en cuanto a reducir los desperdicios y las fallas, es importante, digamos, lo que es 6 sigma y cómo trabajarlo. Entonces, hay empresas que requieren este nivel y para eso requieren hacer una inversión fuerte, digamos, en capacitación y en proyectos que hay que desarrollar. Bueno, ahí no se ve muy bien la imagen, no sé por qué estará ahí de esa forma, pero lo que es la parte de 6 sigma, hay diferentes niveles que te pueden certificar, lo que es un champion, un master black belt, el black belt, green belt, y hay otros que se utilizan como yellow belt, white belt. Generalmente estas son como las más utilizadas. El green belt va más como en la parte operativa y para desarrollar lo que son proyectos con la estructura de Mike. Y el black belt es más para coordinar esos proyectos de mejora, porque no es algo que realice una sola persona, sino que es un trabajo en conjunto. Y para todos ellos hay certificaciones, que era de lo que hablaba anteriormente. Aquí tenemos un ejemplo. Digamos que en un proceso de producción se analiza el peso de llenado y se ha identificado que posee una distribución normal con un peso promedio de 145 gramos y una desviación estándar de 7.5 gramos. Dice que los límites de especificación son de 135 y 155 gramos para una medida de 145. Entonces veamos este caso aquí. Aquí podemos determinar cómo, por ejemplo, aquí está la media y aquí está el intervalo de confianza, los intervalos o las especificaciones, los límites de especificación que están entre 135 y 155. Lo que me está indicando aquí es que solo un 82% o 0.81, 76, si es en base en 1, o un 81.76% de los productos cumple con eso. Quiere decir que tengo un 19% de desperdicio. Entonces, aquí está otra situación. Como parte de un proceso de mejora se identificó que una de las boquillas de llenado presentaba un desgaste importante que estaba afectando la variación del proceso. El problema fue corregido y la desviación estándar se redujo a 3, porque antes, si lo recordamos, era de 7.5. Con solo reducir la variación en esos datos, vean que la media incluso sigue siendo la misma. Hemos logrado que el 99.91% de los productos queden dentro de especificación. Entonces, eso es un poco, digamos, de lo que hay que entender con esto, que hay diferentes formas en que lo podemos llevar y también para poder entenderlo. Sin mejora, entonces, había un 18.24% de producto defectuoso y con la mejora 0.09 y únicamente reduciendo la variabilidad. ¿Ok? Entonces, para esto se utilizan los proyectos de DMAIC, ¿okay? Que son Define, Measure, Analyze, Improve y Control. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Eso es lo que se basa la estructura. ¿En qué se encarga esta parte de definir? Hay que determinar cuál es el problema de variabilidad que nosotros estamos analizando. ¿Ok? ¿Qué puede ser? Reducir la variación o la variabilidad en el llenado de bolsas de arroz. Reducir el tiempo de ciclo del proceso X, ¿verdad? Después a esto está lo que es la parte de medir. Entonces, cuando usted ha identificado el problema, usted empieza a medir. ¿Pero qué es lo que se va a medir? Bueno, se va a hacer un plan de recolección de datos. Es muy importante, ¿verdad? Ver cuáles son las variables más representativas que hay. Y dar énfasis en lo que son los efectos que está generando ese problema.
Adicionalmente viene la parte de analizar, que en este caso se busca ver cuál es la correlación de las posibles causas con el problema que había. Entonces, si lo que estamos analizando es la variación en el llenado de las bolsas de arroz, ver cómo esa variación está siendo afectada por distintas causas, qué sé yo, lo que es el desgaste de boquillas que hablaba antes, la capacitación de los operarios, la antigüedad de las máquinas, las fallas que se vienen dando, el sistema de medición que se utiliza, ese tipo de cosas. Luego viene ya la parte, bueno, no de implementar, sino más bien de mejorar. Y en este caso aquí podemos desarrollar mejoras y ver cuál es el rendimiento que tienen sobre la parte de el problema que identificamos. ¿Ok? Pero esta parte de diseño de mejoras va a estar estrechamente ligada con las causas que yo identifiqué acá. ¿Ok? ¿Para qué? Para que cuando yo corrija las causas, también corrija lo que es el problema de fondo. Entonces, si antes el tiempo de ciclo era de 7 minutos, yo identifico tal vez que muchos de los problemas es por desplazamientos, quito los desplazamientos y se reduce entonces el tiempo de ciclo. Finalmente está la parte de controlar, que aquí se presenta como consolidar, pero realmente es controlar, que van a ser diferentes métricas para yo determinar si el producto en el tiempo se llega a consolidar y se están haciendo las cosas bien. Ahí pueden ir gráficos de control, por ejemplo, y eso es un poco de lo que hay que considerar con este tipo de análisis. Estas dos filosofías que vimos anteriormente de Lean y la parte de Six Sigma se basan en lo que es la mejora continua. Entonces, por ejemplo, ya habíamos mencionado lo que Edward Deming mencionaba, que creo en Dios, los demás traigan datos, en donde era planear, hacer, verificar y actuar, y estar constantemente desarrollando este ciclo, que era primero planear qué es lo que vamos a hacer, ejecutarlo, verificar si lo ejecutado y lo planificado van de la mano, y si no, tomar acciones. Ese proceso hay que repetirlo constantemente para buscar la mejora continua, y como les decía, la parte de Six Sigma y Lean consideran ambas cosas. Y es también un elemento importante a considerar en lo que es un sistema de gestión de calidad ISO 9001. ¿Por qué? Bueno, una de las cosas, lo que es la estandarización, y ahora vamos a comentarlo. Lo que es el ISO 9001 de 2015 se refiere sobre los requerimientos, y ahora vamos a comentar un poco parte del alcance de esta norma. Lo que era la ISO 9001-2008, este era el esquema que tenía de cómo interpretarlo. Esta parte que está aquí, entre los cuadros, son los diferentes apartados que estaban en la norma, los apartados que estaban en la norma, que era responsabilidad de la dirección, la gestión de los recursos, la realización del producto y la medición, análisis y mejora. Entonces constantemente pues hay que estar aplicando esto. ¿Qué más tomaba? Bueno, para lo que es la medición y análisis y mejora habría que tomar la satisfacción del cliente, incorporarlo, ver qué era cuáles son los requerimientos del cliente. Esto es para identificar ese valor agregado. Que la responsabilidad de la dirección es la gestión de recursos para que se alcance lo que el cliente necesita, y también nosotros identificar cuáles son los requisitos que tiene el cliente. ¿Okay? Entonces, cuando identificamos esos requisitos, hacemos un producto o servicio enfocado en esos requisitos y en esa satisfacción. Ese producto se modifica, se entrega al cliente y repetimos el proceso. Por eso está incorporada esta parte de mejora. Hoy en día, lo que es la norma ISO 9000-2015 ya considera este elemento también, y ha reestructurado su composición de esta manera. Y ahora está lo que es la parte de liderazgo, que es un aspecto más importante y tal vez más de una forma más compleja, si lo queremos ver así, o más bien más íntegra,
que era el compromiso de la dirección. Ahora está el liderazgo, que se debe manejar en todas las organizaciones. Hay un apartado para liderazgo, otro apartado para la evaluación del desempeño, otro para lo que es mejora, planificación y apoyo a la operación. Y todo esto se gestiona para lo que es la parte de planear, hacer, verificar y actuar, que es el que hemos visto. Entonces notemos aquí que, por ejemplo, lo que es en esta norma, la parte de planificar está aquí en estos elementos. ¿Y qué considera la parte de planificación? Considera como apartados lo que es la planificación y apoyo y operación, que son el apartado 6, 7 y 8. Entonces hay que considerar la organización y su contexto, los requerimientos del cliente y las necesidades y expectativas de las partes interesadas pertinentes. Eso es muy importante. Entonces ya en la parte de ejecución viene lo que es la evaluación del desempeño que tienen los artículos o servicios y el apoyo a la operación para que el producto se entregue al cliente, y hay que analizar cuál es la satisfacción del cliente, los resultados del sistema de gestión y los productos y servicios, para después verificar por medio de la parte de mejora y continuar con el ciclo. Esto es un poco, digamos, de lo que se ha definido. A nivel de documentos, pues tiene que haber lo que es un manual de calidad, procedimientos, instructivos, formularios y registros, y más abajo están lo que son manuales y otros documentos que se requieren en un sistema de gestión de calidad para establecer un sistema de este tipo. Okay, entonces vamos a revisar la norma para ver algunos elementos generales que también están ahí, que es importante tenerlos presentes. Parte de los materiales que había dejado para el inicio del curso está lo que es la norma ISO 9001-2015. Esta se puede acceder desde la biblioteca a nivel digital, desde la página de la OTN. Entonces, para que lo podamos descargar, esta es de la Asociación Española de Normalización y Certificación. Entonces ahí la pueden descargar como parte de los convenios que tiene la biblioteca. Entonces, para darnos una idea de algunos elementos que están aquí, porque a lo que se define a nivel del curso es dar un contexto general de lo que es la norma. Entonces ahí ustedes van a poder ya considerar algunos aspectos más representativos, digamos. Si se quiere, los elementos generales que nos vamos a encontrar, bueno, ya están viendo ustedes ahí las partes que hay. Entonces vean que aquí hay un apartado que es una introducción, el objeto y campo de aplicación, las referencias normativas, términos y definiciones, y ya vienen los apartados, que eran los que aparecían en el esquema que les mostré antes. Entonces está lo que es el contexto de la organización, la comprensión de la organización y su contexto. Hay uno de liderazgo, que era el otro que habíamos visto, la planificación, el apoyo, operación, vamos a ver, diseño, ya eso es parte de operación, evaluación y desempeño, mejora. Entonces vean que esas estructuras ahí están, y en cada una de ellas nos dice específicamente que debemos atender. Ahora vamos a ver una para ejemplificarlo, pero también tener algunos elementos presentes. Bueno, ahí está un prólogo que se describen algunas cosas generales de la versión en español. Y aquí comenzamos con las generalidades. Tal vez una de las generalidades que tenemos que tener es estos elementos que se mencionan aquí. Utiliza las siguientes formas verbales. Aquí se utiliza, por ejemplo, lo que es el debe, que nos da requisitos. Recordemos que esta 9001 es de requerimientos. Hay otra que es 9000, 2015, que son solo conceptos. 9004 son requerimientos adicionales. Entonces, esos son algunos de los que se tienen. Creo que el 9002 estaba relacionado con la parte de manufactura anteriormente. No sé si se habrá actualizado, pero es una de las cosas ahí a considerar. Digamos, sería cuestión de buscarlo. Pero sí está escrito como debe. Entonces, cuando se habla de un debe, es algo que tiene que tener en el sistema. Un debería es como una recomendación, y un puede, como dice ahí, indica un permiso o una posibilidad o una capacidad. Entonces hay que tenerlo ahí presente. ¿Por qué? Porque si ya vamos aquí a lo que son los apartados, vamos un poco más abajo para verlo. Vean que aquí ya se habla de generalidades. Dice
la figura 1 proporciona una representación esquemática de cualquier proceso y muestra la interacción de sus elementos, que es parte de lo que nosotros queremos, ¿verdad? Esa interacción entre los diferentes elementos. Y nótese que lo que está aquí primero es las fuentes de entradas, las entradas, actividades, salidas y los receptores de las salidas. Que esto viene siendo un CIPOC, ¿ok? Por eso también es de lo importante identificar esas herramientas porque nos sirve para empezar a hacer nuestra planificación del proceso. Ver cuáles son los proveedores, los clientes a nivel de proceso, las salidas que genera y las entradas y cuáles actividades desde un inicio hasta un final, y es parte de los ejercicios que ya hemos ido desarrollando. Aquí está el esquema que mencionaba antes y está describiendo cada uno de los elementos. Esto que está aquí entre paréntesis corresponde al apartado 7 y 8. Y aquí está el 9, el 5, etc. Para todos ellos ahí está la información. Y igual se basa en el esquema de planear, hacer, verificar y actuar. Y también aquí podemos ya encontrar, por ejemplo, algunos elementos. Vean que aquí en el contexto de la organización pues son algunos aspectos generales. Pero quiero avanzar un poco más para ver un poco relacionado con del vocabulario que se maneja en ese tipo de normativa, que era lo que les mencioné en la primera parte de esta norma. Que por ejemplo vean que aquí se dice, voy a ver que es el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Dice la organización debe, entonces aquí es donde empiezan a aparecer los debe, debería, que se hablaba o podría. Entonces la organización debe establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad, incluidos los procesos necesarios y sus interacciones, de acuerdo con los requisitos de esta norma internacional. La organización debe determinar los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad y su aplicación a través de la organización y debe, otra vez lo indica, determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos. Entonces ahí entra también lo que es el CIPOC. Determinar la secuencia e interacción de sus procesos, determinar aplicar los criterios y métodos, incluyendo el seguimiento, las mediciones, indicadores, etc. Entonces, como ustedes pueden ver, para cada uno de esos elementos la norma te da una descripción general de qué podrías hacer. El cómo, ya eso depende de cada organización, cómo lo ejecute, cómo lo desarrolle. Pero a grandes rasgos, digamos, esta es la forma en que se desarrolla y es una guía. Una guía y cada organización debe mostrar de forma general, por medio de evidencias, que está cumpliendo con todas estas cosas. Y para eso hay que tener documentación, hay que tener procedimientos instructivos, formularios, etcétera, que es necesario para documentar todo lo que se hace en la empresa. Y después esto también se utiliza lo que son auditorías. ¿Qué es eso? Que por ejemplo una auditoría interna es que alguien viene dentro de la misma organización, se hace un equipo de auditores y por 2 o 3 días van y revisan cómo son los procedimientos y revisan los formularios y determinan si se está cumpliendo o no con lo que está documentado. También hay lo que son auditorías externas y estas ya las hace una empresa contratada para eso, en donde auditores externos vienen y hacen ese mismo proceso. La diferencia es que muchas veces lo realiza una empresa que te puede certificar y decir esa empresa realmente cumple con todo lo que determina la ISO 9001, que es el caso por ejemplo de AENOR que venía ahí, o en Costa Rica lo que es INTECO. Entonces son algunas de las cuestiones ahí que hay que considerar con esto y bueno, lo menciono para tenerlo porque es un aspecto general, es nada más que debemos manejar en cuanto a lo de la norma y para que ustedes lo revisen también desde el archivo que ya tienen y para que lo vean con mayor detalle. Eso es, por lo menos en esta parte, lo que quería ver un poco la interacción entre las diferentes herramientas que tenemos.